está diciendo, che, tirá con esto, bueno, acá Castillo dijo, es por acá. Claro, estamos jugando con Ibope. Minuto a minuto nos da bien. Daba bien, rendí bien. Bueno, primero... aparte nos relaja un poco, sí, ¿no es cierto? claro. Sí, además. Primero, si les parece, hablamos un poco de la selección argentina. No sé cómo viste, Fer, porque Togale acá vino con el pecho inflado, pero ¿cómo viste el rendimiento en La Paz? Sigo firme con la idea, ¿eh? Ahora más que nunca. Si ganamos después de 15 años... Hay cosas que hay que decir. Está muy bien que tengamos estos 6 puntos. Sí. Porque tranquilizan mucho, porque son chicos muy presionados por la prensa, muy presionados por muchos intereses. Entonces estos 6 puntos van a ayudar mucho. La verdad es que ganó bien. Un rival que pocas veces hemos visto un Bolivia tan pobre, seguramente no va a ganar ningún partido, salvo que consiga revertir un poco la situación, porque realmente ni la altura le sirvió. Pareciera que el cuerpo técnico armó algo para este tema del aire y de la falta de oxígeno y demás, y algún resultado dio, y para mí lo mejor, por lejos, lo más esperanzador es la aparición de Ezequiel Palacios. Sí. Que me parece claramente un jugador distinto. Los demás, bueno, suben y bajan, pero no, Ezequiel Palacios demostró que puede ser un jugador que aporte distinto y que haga otra cosa y que no sea Messi dependiente. La verdad que me gustó mucho eso me da mucha esperanza. Lo demás me parece que es más de lo mismo. Ganó bien. Me gusta también que un delantero que entra sea efectivo. Es decir, es un equipo que va a crear muy pocas situaciones, entonces cuando tenía que tirar al arco en situación tan ventajosa tiene que ser gol. Claro, sí. Y fue, así que todo eso está bueno. Lo demás, todo lo que dije antes, sigo pensándolo todo, porque el partido con Bolivia no va a cambiar alguna precariedad interesante. Pablo, me parece que Bolivia va a perder todos los partidos y Brasil va a ganar todos los partidos. Claro. Esa es la imagen que me quedó de lo que vi del resto de los partidos. Qué bien que juega Brasil, Dios mío. Eso lo hablamos con Emiliano, lo bien que juega Brasil. Ahí está la prueba. Segundo, sí, comparto con Fer lo de Palacio, me parece un jugador fantástico. Lástima que salió de River, no salió de Boca. Lamentablemente lo de Boca lo sufrimos. No, lo que juega Palacio es una locura. Me gusta cómo juega Palacios. Y creo que comparto esto, lo de Palacios. Me gustó mucho Tagliafico a mí. Me pareció el más regular de los 2 partidos. Es uno de los que va para adelante. E insisto con esto, le tengo fe a la selección, pese a los pocos pronósticos, y le tengo fe a la idea de Scaloni, porque fue el que agarró las papas calientes y además parece que los jugadores lo quieren, lo que no ha pasado, por ejemplo, con otros. Eso está bueno. Y me gusta que Argentina empiece a no ser Messi dependiente. Creo que hay que armar un equipo para acompañar a Messi y no que dejarle todo al pobre Messi. Pero tampoco tan alevoso, porque en algunos momentos hasta lo esquivan. Bueno, Messi. Pero es que los primeros se acostumbraron a jugar sin Messi, parece. Claro, pero bueno, la aparición de... Esto es a título personal. Sí, obviamente. La aparición de Messi en 2 o 3 oportunidades siempre es buena. Y obvio, es el distinto del equipo. Que la diferencia la hace Messi. Obvio, sí, es sí. que aparte es el que le hay que Pero lo que pedirle. pasa es que si todo lo que vas a hacer es alcanzarle la pelota a Messi, los partidos te van a complicar. Claro. Sí, no, eso seguro, porque además está claro que tiene siempre 2 marcadores mínimo. Mínimo. Sí. Bueno, esto con respecto a la selección argentina, pero además ayer se confirmó la vuelta del fútbol argentino. Sí. Yo creo que lo que no nos preocupa tanto la vuelta del fútbol de primera, porque será una discusión que deberán tener las provincias que tienen equipos en primera división. Sí nos empieza a preocupar, creo, o deberemos ocuparnos de esta situación, del torneo federal, donde tenemos 2 equipos puntanos, y ver cómo se va a desarrollar esto, porque esto lo hablábamos, Fer, desde marzo lo venimos hablando esto, ¿no? Creo que son cosas absolutamente distintas. Porque con todo el cariño que le tenemos al torneo federal estamos hablando de otra cosa. Acá hay cosas que hay que decirlas, porque si no, no se comprende. La presión comercial que hay sobre el fútbol es insostenible. Sí, ¿no? Porque además hay un fenómeno que no conozco en números, pero que hay que entender, que es que a la televisión le va muy bien con este sistema, Sí. Es decir, yo descuento que entre la avidez de la gente por ver fútbol y la imposibilidad de verlo en directo,
la audiencia debe ser muy alta. Es decir, estamos hablando de un torneo súper profesionalizado que necesita salir a la cancha, necesita mostrar sus jugadores. Ustedes habrán visto la presión que genera la televisión con estas alianzas nuevas que hay, que no entiendo nada, pero están todos los periodistas del mismo lado. Claro. Esa gente necesita que el fútbol vuelva y ha presionado de todas las maneras posibles para que el fútbol vuelva. A mí la dirigencia del fútbol argentino me parece ahí absolutamente limitada y absolutamente influenciable. Y no me parece que tenga otras cosas para defender demasiado importantes como para no sucumbir ante esta tentación. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque esta gente puede pagar aviones, puede pagar una burbuja, puede cerrar hoteles para que estén los jugadores, y eso el torneo federal no lo puede hacer. Uh-huh. No lo puede hacer, no tiene un sustento económico detrás como para eso. Claro. Entonces, se dice que a las provincias que tengan que entrar se va a crear una burbuja, que hasta ahora todas las burbujas fueron un desastre, porque en todas las burbujas hubo coronavirus, pero Sí, bueno, sí. Todas se rompieron, hasta las de Europa. es lo que se dice. Uh-huh. Y además es lo que puede suceder, vamos a ser honestos, hay una especulación con que se trata de gente joven, de gente saludable, que no se va a contagiar. Entonces se especula con eso, y que si se contagia, en realidad se supone que lo resuelven con alguna facilidad. Entonces se especula con eso, y me parece, repito, que hay un sustento económico para que ese fútbol vuelva. Claro. Cosa que no sucede con otros torneos que no tienen el respaldo suficiente como para sostener desplazamientos que son demasiado onerosos. Sí, sí, sí. Y el gasto que implica abrir una cancha en el interior, ¿no? Sí, además para un partido de Federal A que no sé cuánto, si te lo van a televisar, no sé cuántos Claro. lo van a mirar, ni siquiera sé cuántos están dispuestos a sostenerlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Sí, porque si no es un gasto del club que no Importante. puede saldar porque no tiene, no corta tickets, ¿no? No Ujú. vende entradas. Además no vamos a dejar de decir que los jugadores quieren exhibirse para su venta en el exterior, esto Claro. es imprescindible para ellos. Sí, 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 sí. Y hay todo un negocio que se mueve en torno de esto. Claro, si se armara una televisación, tal vez Sería diferente. sería mucho más rentable incluso y sería mucho más posible. Aparte, inclusive le entraría ese dinero de la televisión Claro, a ellos. la televisación, pero no... Porque generalmente los medios del interior le pagan a los clubes para hacer televisaciones en algunos casos, en algunos clubes, no son todos, del Federal A. Y cuando sucede eso está bueno porque además de vender las entradas ganás por ahí. Pero no es siempre, No. no es siempre. Entonces, me imagino que deberán solucionar eso, Fer, ¿no? Y además sería una organización que no existe. Claro. Claro. O sea, de repente acá si no se puede ir a ver a Juventud, a Estudiantes o a quien fuera, y tenemos la oportunidad de verlo en el canal local, seguramente lo miraríamos. Pero no sé si esto desde lo económico es sustentable, si están los medios técnicos, si no está ni pensado, no es como los otros que están esperando que empiece, no hay Claro. más que Sí, hay auspiciantes esta ya autorización listos. que consiguieron Sí. en una reunión bastante desgraciada. Ujú, ujú. Digo desgraciada porque, por supuesto, con las especulaciones que hay, todos los medios del ascenso dijeron que Sergio Massa entró a la Casa de Gobierno media hora antes de que entraran los dirigentes, porque es parte de esto, bueno. Es eso. Sí, sí, sí. sí. Habrá que esperar para tener un poco más al respecto de lo que pueda llegar a suceder. Porque por ahí la primera y la B Nacional, hasta incluso, viste, Sí. preocupa un poco la B Nacional, pero no tanto, pero sí a mí en lo particular, lo que es el torneo Federal A, que las bases del torneo ya no son muy buenas, ni hablar de pensarlo en un contexto como este. Pero bueno. No. Vamos a esperar a ver qué pasa. Fer, por otro lado, el día de ayer, en el reporte, cambiando de tema, nos vamos al ámbito de la salud, en el reporte epidemiológico que hace el Comité de Crisis, se habló y se comparó, la verdad que la comparación asusta, digo, en algún punto, España con Villa Mercedes, particularmente con esta cantidad de casos, lo hacía la doctora Rosa Dávila. Habló de que en España se presenta un caso cada 4.000 habitantes, mientras que hoy en Villa Mercedes se presentan 2 casos cada 1.000 habitantes. Esto tiene que justamente que ver con la responsabilidad social en un 100%.
Sí, yo no tengo la autoridad científica e intelectual para hablar sobre lo que hablaron los doctores, porque no lo sé y ellos saben, y ellos sabrán si la comparación es viable, es demostrativa, es válida. Digo, la situación es preocupante. Claramente hay que tomar medidas que corten esto, porque si no el contagio se va a seguir extendiendo y se va a poner muy complicada la situación. Felizmente la letalidad no está acompañando este crecimiento, no hay un incremento proporcional en los fallecimientos, pero esto hay que cortarlo porque va a llegar a una población muy vulnerable y va a ser muy complicado de hacerlo. Me parece que es lo que hay que entender. Ya todas las explicaciones, todo lo que hemos dicho, me parece que casi innecesario. Sí lo hacemos, sí lo respetamos, sí lo acatamos, pero bueno, el fenómeno se ha localizado en un lugar y la ciudad de Villa Mercedes debe extremar los cuidados para que esto no se siga extendiendo. Sé del esfuerzo del intendente, de los esfuerzos que se hacen, se comprende la situación de los comerciantes y demás, pero esto se ha puesto muy difícil. Sí. Fer, ¿crees que si, más allá de que por ahí los especialistas o algunos, tal vez no tan especialistas, pero sí tal vez más opinólogos, plantean o hablan de que algunos sectores están cansados, de que las cuarentenas estrictas ya no están funcionando, no por el plano salud, sino que por el plano social, el cansancio y demás, ¿no están ayudando a la conciencia, no están ayudando a que aquellos que pueden se queden en la casa? Mira, yo creo que a esta altura el hartazgo es un elemento que no se puede soslayar. Existe y produce efectos concretos. Ahora, también tenés que mirar que hay cosas que no podés hacer, hay situaciones que van la curva en un crecimiento que va a traer problemas muy serios, muy superiores a los problemas que pueda traer el hartazgo. Claro. Entonces, me parece que hay que entenderlo. Se comprende el hartazgo, se comprende la dificultad de los comerciantes, de los empresarios, de todos aquellos que no tienen ingresos. Esto está entendido y hay que tenerlo muy en cuenta. Y el hartazgo existe. Ahora, hay una situación de crecimiento de la pandemia notable, los contagios se van extendiendo y me parece que hay que atenerse a las medidas sanitarias que corten esto y bueno, en cuanto se pueda se reabrirá todo, pero mientras tanto hay que respetar las medidas. Sí. Principalmente eso, ¿no? De eso se porque, viene hablando. a ver, porque, perdón, Fer, ¿no? Y perdón, Emi, si el ejercicio o la situación te la plantea alguien que dice, che, si yo no salgo, no laburo, bueno, desde ese lugar es entendible, pero que lo plantea alguien que vos ves y entendés que su laburo lo puede hacer desde la casa y que esa persona es el que te dice o el que te pone esos argumentos de que si yo no salgo no puedo, bueno, pero vos mirá y decís, che, flaco, es mentira. Vos podés hacerlo desde tu casa. Que vos plantees ese argumento es innecesario. Entonces yo creo que hay que ver también desde qué lado se viene el famoso agite del avispero. Mira, el hartazgo trae una mezcla de cosas, justamente por eso, esta es la característica del hartazgo. Se empieza a perder cierta racionalidad y se esconden intereses que no tienen exactamente que ver con lo que se manifiesta. A mí me parece que obviamente hay gente que especula con esto. También hay mucha gente efectivamente perjudicada. Mucha. Y una cosa se encima con otra y hay quienes especulan con esto. Esto es innegable. Y además están claramente expuestos. No es una especulación. Claro. Son videos que claramente los aprecia cualquiera que esté en las redes. Circulan con... Y además... no es San Luis el lugar indicado para que alguien haga algo y no se note, nos conocemos todos. Sí. Sería irresponsable decir nombre y apellido, pero circula por todos lados. Sí. ¿No es cierto? Entonces, me parece que hay que poner mucha seriedad, que hay que resolver el problema, porque además hay de un sector de la población hay muchísima madurez, porque vemos morir a la gente que agitaba su política anticuarentena, que iba a las marchas. Inclusive gente famosa, el padre de una, ¿cómo se llama? Icardi, ¿cómo es? Sí. Sí. De Jimena Cardi creo que era. Sí. Bueno,
que lamentablemente falleció y era un personaje muy conocido de las marchas y demás. Y era una persona de riesgo. O sea, no es que hay que buscar ejemplos muy difíciles o que son especulaciones nuestras que pretendemos, no. Es la realidad. O sea, en la televisión se han contagiado todos, que es lo que decíamos, si ustedes se juntan a comer y no se puede y claro, y se juntan la cantidad que se juntan y todo, Sí. se les va a poner muy complicado, o sea. Sí. Si un doctor te dice no se junten de a 3, de 4 y ustedes se juntan de a 50 o de a 500, y bueno. Es jodido. Es muy bravo, doctor. Es muy bravo, es muy bravo. Y nadie desconoce el hartazgo y mucho menos desconoce la muy seria dificultad económica que se le está produciendo a muchos sectores. Porque esto es grave, es muy difícil de sostener. Muy difícil, hay gente que ha hecho mucho esfuerzo para poner un emprendimiento, todo, y no lo puede ni abrir. Y lo abre y la gente no tiene poder adquisitivo. Entonces, eso es muy complejo y hay que entenderlo. Pero de ahí a esconder otros intereses o a pretender que esto da lugar a una especulación política o no sé qué, yo mi desacuerdo con esto es total. Te voy a pedir, Fer, una reflexión final sobre la situación de camioneros en la provincia, con un paro que estarían pensando de manera inminente, y con una politización bastante, absoluta. Sí, bastante grande dentro de esto, porque en un momento, bueno, era por ahí puntualmente una cuestión de protocolo, se entendía, pero ya hoy es una cuestión netamente política. Mira, esto nos exhibe tal cual. A estos videos me refería, además, entre otros. Sí. Pocas cosas describen tan claramente la situación general de la pandemia como esta. Dijimos, va a mostrar lo mejor y lo peor de cada uno. Todas las deficiencias que vos tenés, todas tus dificultades, se exhiben desnudas en la pandemia. Una especulación, una interna sindical, personas que dicen defender un interés y terminan defendiendo otro, gente que especula y que cree que puede quedar bien y que puede ascender en su gremio a partir de una situación tan desgraciada como esta. Pasó ayer en un gremio muy conocido, perdón Fer, la interrupción allí, pasó que está en San Martín y Tomás Jofré, se terminó rompiendo la puerta de un vidrio por una interna gremial. Wokra, para ser correctos, allí. Sí, estas cosas pasan, está todo exacerbado, no se quiere comprender, pero concretamente me refería a camioneros. Sí. O sea, en lugar de resolver la interna para ayudar a la gente en la pandemia, la interna se exhibe tal cual es con toda su crudeza. Entonces, por eso era lo mejor y lo peor. La idea acá era, muchachos, está bien, tenemos diferencias, vamos a unirnos para resolver el problema de los camioneros, el problema de la gente, el problema de la pandemia. Y no es lo que se hace exactamente lo contrario. Y en lugar de resolver un interés legítimo, que es el de algunos camioneros que necesitan entrar y que deben agilizar alguna cuestión y que están dialogando para resolverlo, la cuestión pasa a otros terrenos donde se están dirimiendo otras cuestiones y donde se defienden otros intereses. Sí, bueno. Es así. Y se ve, lo estamos viendo en las redes sociales, es la verdad indignante. Indignante. Sí, es indignante. Fer, te queremos agradecer como siempre, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y seguimos hablando. Una buena jornada. Gracias.